Hola, aquí estamos, Norma Labarta y Claudia López. Hola Norma, ¿cómo estás? Ay, muy feliz, Claudia, de estar con vos, de poder compartir este espacio. Así es, teníamos muchas ganas de nuevamente estar juntas y bueno, y compartir y entregar y hacer algo que realmente lo sentimos, que está en nuestro ADN, que es esto de la comunicación. Por eso, estas van a ser historias por contar. ¡Qué bueno! Habrá muchas historias de vida, de trabajo, de vocaciones, y vamos a intentar, a nuestro estilo, contarlas y compartirlas. Amigos que nos van a acompañar y van a contar sus historias. Así es. Siempre que tenga que ver con la comunicación. En este caso vamos a hablar de la comunicación, un tema que está en todos lados, en todos los medios, pero como dije, la idea es esto, es una charla entre amigos, y bueno, y compartirla y, como siempre les decimos, esperemos que les guste. Hola, te comunicaste con María Magdalena Nasser. Hola, Gigi, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te va? Muy bien. Aquí estamos en esta entrega de este tema que pensamos que es un tema muy importante porque generalmente atraviesa todo, desde las familias, los trabajos, los vínculos, las amistades, que es la comunicación. Y creo que vos, Gigi, tenés muchas cosas muy valiosas por contarnos y decir y compartir sobre la comunicación. Entonces me gustaría que te presentes y nos cuentes por qué la comunicación está en tu vida de esta forma. Bueno, gracias. Comunicar en realidad parte de mi esencia. Soy profesora, educadora, pero en toda la tarea docente el lenguaje oral era prioritario en realidad sobre el lenguaje escrito. Al jubilarme sentí que necesitaba seguir comunicando y bueno, lo hice a partir de la escritura. Para lo que por supuesto hay que prepararse, porque la escritura exige modos de redacción, de puntuación, el vocabulario que se utiliza. Bueno, me fui preparando con errores, reescribiendo lo que escribía, y lo hago a través de un blog que se llama naturalezaylitteratura.com. Ahí la idea es comunicar todo lo que tenga que ver con la naturaleza, pero siempre ensamblado con la literatura, porque esto parte de un proyecto inicial de un libro que se llamaba Naturaleza y Paisaje de la mano de la literatura, en donde, junto con otra profesora, Marta Lema, como profesora de literatura, ella apuntalaba mis textos, podríamos decir, científicos, a través de la voz, puede ser de un poeta actual o tal vez de otro siglo. Hemos llegado a poner textos de Virgilio. Y bueno, realmente el blog siguió teniendo éxito. Tuve la ayuda de mi ahijado que maneja las redes. Él me hizo abrir el blog con un hosting para tenerlo actualizado, y con esto de poner hashtag y comunicarlo a través de las redes, realmente se ha ido posicionando. Ya llevamos 9 años, ¿no? ¿Por qué, Gigi, es la naturaleza, está como el leitmotiv, digamos, de todo esto? Por un lado, quiero que nos cuentes por qué tu vocación tiene que ver con la naturaleza. Claro, ¿por qué? Claro, al ser profesora de geografía, los últimos años trabajando con los problemas ambientales, surgió la idea de informar para después poder cuidar. Si yo no conozco un paisaje, no puedo ver en el tiempo si se ha deteriorado o qué ha causado ese deterioro, qué hemos perdido o qué podríamos haber hecho en lugar de esa acción, supongamos, de contaminación. Bien. Entonces todo surgió a partir de describir los paisajes
primero de nuestro país y luego abrir, sobre todo a Latinoamérica. Y al enterarme de que tenía algunos lectores españoles, bueno, tomé, por ejemplo, descripción de algún parque nacional español y a partir de ahí investigar y ponernos a escribir. Son textos cortos, yo prefiero no usar multiplicidad de palabras. Creo que hoy la juventud que te lee en un celular, en un viaje, claro, en el subte, quiere leer, ve la información, le interesa, comenta y se va a otra cosa. Exacto. No puedo estar con textos muy largos. Entonces hay que ser preciso, buscar, por ejemplo, te comento, este mes de junio quedé sorprendida cuando Google te avisa la cantidad de vistas que había tenido. En realidad era una remake sobre Manuel Belgrano, sí, y su visión ecologista, y me sorprendí, claro, frente al 3 de junio, que es el aniversario de su nacimiento, y el Día de la Bandera, su muerte, el 20 de junio, se ve que hasta colegas han buscado, y bueno, había tenido una cantidad de vistas que decidí renovar un poco la página. En realidad uno tiene que decir, ¿esto qué tiene que ver? Bueno, soy también profesora de historia, claro, ¿no? Entonces, ¿cómo un tema puntual puede despertar la inquietud en mí primero? Porque si yo no me intereso por el tema, no estudio, no investigo, es poco lo que puedo terminar comunicando. Porque la idea es, a ver, soy una creyente absoluta en la educación. Claro. Entonces, a través del blog, de alguna manera, seguir educando, no claudicar. Y el blog como medio de comunicación, para el que no lo conoce o el que tiene dudas de qué es, de qué se trata, ¿tiene llegada fácil? ¿Puede llegar a todas las edades? ¿Cómo se accede? ¿Por qué el blog te parece que hoy es tu forma más importante de comunicación? Porque en realidad cuando empezás a investigar un poquito el nivel de quienes te escuchan, si fuera a través de una emisión grabada, o sobre todo en este caso de quienes te leen, nuestro rango etario ahí se mueve mayoritariamente entre 35 y 50 años. ¿Cuál es la idea entonces? Por eso te decía, abrir un poco la mirada hacia otros países, escritos sobre Costa Rica, México. Tenemos muchos lectores venezolanos, muchísimos. El otro día apareció uno belga, cosa que me sorprendió muchísimo porque el blog está en español. Entonces, bueno, a veces las palabras que se utilizan tratando de no ser muy argentinito. ¿Se pueden traducir? O sea, si yo entro a un blog, soy belga, ¿puedo no, hacer? Tendría que resaltarlo. La opción no está. No el blog está, se llama naturaleza y literatura.com, ¿no? Bien. En general tratamos de subir un artículo por mes y está dividido en temas, ¿no? El agua, el aire, el paisaje, el suelo, la sostenibilidad, ¿no? Poder hacer un emprendimiento o una actividad que sea sostenible en el tiempo y que en algunos casos reditúe, y también la sustentabilidad. La idea es siempre disparar a través de una reflexión. Puede ser de Aristóteles, de Confucio, qué sé yo, de Borges. Vinculada, una reflexión vinculada al tema. Claro, por ejemplo, yo quiero hablar sobre la contaminación de los ríos. Y entonces, bueno, hoy googleás, yo no estoy utilizando la inteligencia artificial por el momento, me parece realmente que no me aporta nada, lo intenté, no me suma. Y entonces si Borges dice, mirar el río hecho de tiempo y agua y recordar que el tiempo es otro río, saber que nos perdemos como el río y que los rostros pasan como el agua. Una pequeña... Maravilloso. Qué reflexión. Y a partir de allí, bueno, ¿qué significa el agua? ¿Qué son los ríos? En muchos casos trato de utilizar fotos propias por el tema de los derechos, hay gente que los permite, otros no. Y entonces si uno ha estado en un paisaje donde ha visto los ríos correr, bueno, ahí hay que ir a trabajar. El reciente caso, recordarán, de esos niños encontrados en la selva colombiana, perdido, sí. También me llamó la inquietud de pensar cómo lograron sobrevivir. Y un poco también me trajo un tema histórico. ¿Cómo sabía San Martín qué recursos necesitaba para poder cruzar los Andes? Entonces, creo que mi propia inquietud me hace investigar y espero que el que va a leer le llame la atención y me lea. Y lo que te decía de caso de Belgrano, él
que leyó a escritores clásicos como a un Virgilio y eso le despertó una inquietud y se puso a investigar, bueno, a mí de alguna manera eso es una inspiración que me mueve a que mis lectores de alguna manera se suban a mi propia inquietud. Y en estos tiempos que se habla mucho, no sé si coincidís, Norma, también, este tema específicamente, por ejemplo, contaminación, etcétera. No sé cuántos años hace, pero hay como un gran movimiento al respecto, ya sea por ONG, organizaciones que trabajan con esto. Entonces mi pregunta va a esto, Gigi, ¿cómo haces vos para poder, digamos, concretar, porque decís que es algo corto lo que se va subiendo en el blog, como para poder resumir todo esto y que sea algo quizás que no se haya escuchado tanto? Yo tengo una sensación en este tema, que se habla a veces demasiado y quizás los fundamentos a veces no son tan fuertes como en otras personas. No sé si vos te lo planteaste eso. El blog no plantea soluciones, Ajá, sino que plantea la inquietud. Y a partir de la inquietud, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Vamos a querer que este paisaje siga estando como está o lo vamos a destruir? Siempre un poco pensando en los hijos de nuestros hijos, ¿no? Esa idea de prolongar. Evidentemente todos los paisajes se modifican. Empezamos con la Revolución Industrial, los propios aborígenes lo hacían, pero la idea es que el daño no sea tan terrible que uno se plantee, ¿vale la pena? No estoy en ideas extremistas, no, yo también soy consumista, creo en el capitalismo, pero considero que se puede hacer de otra manera. Todo el tema del reciclaje, que me interesa muchísimo, la reutilización, promover, por ejemplo, si en la localidad de Pinamar hay una fundación que trabaja separando la basura y reciclando, bueno, voy, los entrevisto, busco información y a partir de ahí escribo como inquietudes, ¿qué otras localidades pueden hacer lo mismo? O simplemente para el que no tiene ganas de cambiar, ofrecerle un texto agradable, ameno, que permite conocer, como me ha pasado, parques nacionales. ¿Quién no conoce o ha tenido información sobre Nahuel Huapi? Bueno, otra vuelta le damos, buscar otro enfoque, otras imágenes. Y bueno, el blog es eso, texto e imagen. Y sobre todo, lo que les digo, el apuntalamiento para mí en la literatura. Siempre buscar quién me puede decir desde las letras otro. Claro. Un trabajo de investigación muy profundo. Sí, lleva tiempo, ¿no? Adoro, por ejemplo, todo lo que es la poesía de Pablo Neruda. Entonces, si yo tengo que describir el bosque patagónico, y él dice, es un mundo vertical, una nación de pájaros, una muchedumbre de hojas. Para él eso es la selva valdiviana, la mirada chilena de nuestro bosque patagónico. Bueno, eso me despierta inquietud y a partir de allí empiezo a escribir. Siempre buscando información, porque yo no soy erudita en todos los temas, pero hago ese esfuerzo como reflexivo e invito a otro a que reflexione conmigo. Y sobre todo, rescatar los valores. Digamos que mi objetivo es un horizonte ético, si lo queremos llamar así. ¿Cómo sentís, Gigi, que llega esta comunicación que vos te proponés? Porque desde vos ya nos estás contando qué sentís, qué te pasa cuando emprendés esto cada vez. ¿Cómo sentís que te das cuenta que al otro le llega a través de la comunicación? Claro, cuanto a respuesta, digo. Sí, evidentemente las redes, social media es fundamental, porque yo después lo subo a LinkedIn, lo leen mis contactos, al Facebook, que tiene su Facebook Naturaleza y Paisaje, al Twitter, @natpaisaje. Y entonces, claro, me llama la atención que hay un contacto y por ahí es una profesora, como me pasó los otros días, de una localidad neuquina, en Chosmalal, que me dice, ¿podría utilizar este texto para introducción en un acto escolar? ¡Qué maravilla! Claro. Ahí está. Esa es la comunicación. Que no sea para niños, chicos, porque mi lenguaje, yo no sé, yo no le escribo a un niño, yo estoy escribiéndole a un joven adulto. No, dice, no te preocupes, es para secundaria. Ya está, cerremos todo. Llegó. Ya llegó, ya logré. Sí. O un contacto
francés que tuve en un camping. Bueno, está estudiando español, entonces yo le paso la dirección de la web para que pueda leer y practique el español. Y la otra vez también me decía Sergio, es emocionante entender cómo es tu país. Y ahora me da ganas con mi bicicleta de ir a recorrer ese nuevo paisaje. Yo había estado escribiendo, por ejemplo, sobre Córdoba, ¿no? Que me dice, Córdoba tiene esos ríos, es que te voy a decir a vos que amas Córdoba, maravillosos, Córdoba. Sí. Puros, llueve en la alta cumbre, el río se llena de caudal en forma estrepitosa. Bueno, había escrito sobre eso. Me dice, qué paisaje bonito que estás describiendo. Claro, se lo imaginó perfectamente. Claro, eso es lo que para mí llegué. Claro. Porque uno intenta informar a veces sobre algún tema, pero en otras solo despertar inspiración. Ahí está. O pasar un buen momento, como a veces me dice alguno de mis hijos, es una lectura que en un viaje en subte largo es agradable, leí algo lindo y sigo. Bueno, no importa, sumé. Yo no busco rédito, de hecho le he sacado la publicidad al blog porque considero que uno no puede estar leyendo a Neruda o a un Borja, a Cortázar, o una reflexión de Aristóteles y que te aparezca una publicidad. Claro. No lo necesito. No es tan caro mantener la web en funcionamiento como para que justifique una publicidad que para mí le corta la mística. Totalmente. Y en la tele pasa mucho eso cuando se habla de algo y esos los PNT famosos que esa forma de comunicación, bueno, lógico, hay muchos factores que hacen que se tenga que hacer, sin duda. Y yo te preguntaba, vos has nombrado esto que despertás la imaginación en el otro, que a la conciencia. Porque también el leer y tomar conciencia de estas cosas es fundamental, ¿no? Y quizás alguien ahora está, cuando escuche esto y diga, yo también quiero hacerlo, a través de algún tema personal que utilice para comunicarse. ¿Qué le dirías? ¿Cómo hace? ¿Cómo empieza? ¿Qué hace? Y yo tenía primero, era naturaleza y literatura.blogspot, pero no te da demasiadas herramientas ni para corregir el texto, ni para poder hacer enlaces de videos. Entonces, bueno, tuve la ayuda de mi ahijado que me dice, no, yo te lo armo. Igual esas cosas no son valores caros porque es simplemente subir la web al hosting y una vez por año pagar tu .com, con valores que, bueno, ahora están a $1, pero tampoco son tan descabellados. Es accesible. Es muy accesible. O sea, alguien que te asesore y que lo hagas y alguien... Y yo después escribo, el sistema te corrige, te va poniendo caritas rojas, naranjas o verdes de acuerdo a cómo considera que estás escribiendo. Uno también aprende sobre comunicación, en mi caso escrita, la subtitulación de varios temas, como para que el que te lee, bueno, venga, este tema dentro de la página lo salteo y me voy al final. Pero el que me lee, como que yo creo que ya tengo una marca registrada, arranco con una pequeña reflexión literaria, parte de texto, fotografía y en medio y al final siempre algún elemento de la literatura me ayuda a seguir. Qué interesante, le diste forma. Lleva tiempo, ¿no? Seguramente. Yo no he leído realmente, debo confesarlo mucho, ni a Cortázar ni a Borges. No lo hice. Y sin embargo, esto a mí misma me hizo crecer. Por eso a veces me carga y me dice, conocerlos. Terapia. No, me permite seguir aprendiendo, porque el haberme retirado del aula no significa, como el otro día escuchaba en una conferencia, me dice, ¿usted qué es? Yo a veces contesto jubilada. No, yo sigo siendo profesora. Sí. Jubilada es mi condición. Claro. Pero sigo siendo, docente. Después de 40 años, docente. Entonces, no quiero dar clases escritas, no. Quiero seguir comunicando lo que en este momento para mí es una pasión. Sentarme a escribir frente a una página en blanco y decir, ¿y ahora qué? Bueno, un tema me tiene que llamar la atención. Disparar algo esto. Tiene que disparar. Y si no, hay que salir a buscarlo. Y también un poco lo que uno insiste, esto de el educar la mirada, a ver qué cosas me rodean y sobre algunas puedo escribir. Y trato en algunos casos tampoco de no meterme en camisa 11 varas. Pues digo, yo no voy a dar clase yo no tengo la verdad. Yo tengo una inquietud, intento a través del texto resolverla y agregarle un poco de poesía o de literatura en general para amenizarla
de nuevo, ¿no? Por ejemplo, la otra vez había salido un artículo en el diario, me encanta leer 2 o 3 diarios por día, los hago online, y hablaba del upcycling. Y yo digo, ¿y esto qué es? Lo puedo llegar a entender, puedo entender el dibujito que apareció en el diario, pero no, necesito conocer más información. Bueno, entonces primero investigo desde mi propia inquietud, pienso que a otro también le puede interesar. Y esto de por ahí aparezca y dice, Facebook. No, muchísima gente tiene y sigue teniendo. Y quiero acceder a todo tipo de público. Por ahí no es el por joven. Eso, claro, el joven exacto. Por ahí me ve en una imagen que yo subo en el Instagram. Pero claro, quizás no siguen los blogs los jóvenes. No. Menos claro, de 35, si bien hay lectores, pero son la mayoría. Pero además debo confesar que me ha llamado muchísimo la atención esta llegada a países latinoamericanos, ¿no? Que también me gratifica, porque quiere decir que el lenguaje no es, lo digo desde un argentino, pero el lenguaje termina siendo entendible para todos. Bueno, evidentemente es un texto escrito sobre el que uno lee y lo relee para que esté bien armado, ¿no? Y hay distintos tipos de blog, están como, o sea, cuando uno entra en esta temática de los blogs, ¿qué encontrás? Aparte de naturaleza, de paisajenaturaleza.com, ¿qué encontrás? Muchísimas temáticas. Hay de todo, de lo que se te ocurra. Bien. Yo no me considero, es decir, yo no puedo hacer un TikTok con esto. Mi imagen personal no aparece. Sí hay una fotito para que sepan quién escribe. Bien. Pero no, es otro tipo de público en realidad. Y por lo que entiendo, el que me lee, muchos son docentes, muchísimos, sí. Y después público en general que dice, sobre este tema no sé, a ver qué me aporta, o el tema de un hashtag por ahí que uno ponga, qué sé yo, Río, Neruda o Sábato, dice, ¿esto qué tiene que ver? Entonces van a través del hashtag, por ejemplo, si es el día y lo buscan de el medio ambiente, el día del agua. Yo trato de hacer alguna publicación que si ya la escribí hace un tiempo, la traigo. Es decir, bueno, ¿quieren saber más sobre este tema? Mi aporte. Siempre lo mío es simplemente un aporte. Pero me ha dado grandes satisfacciones. Eso es maravilloso. Gente que en lo personal, ¿no? Claro. Gente académica que por ahí está trabajando en ingeniería ambiental. Me dice, ¿esto que haces qué es? No, le digo, no es a un nivel universitario. Esto es una mirada diferente sobre... Y bueno, y cuando uno se pone a googlear, en realidad concretamente lo que estamos haciendo nosotros no está replicado. No tengo como imitadores. Claro. No hay otro que haga naturaleza y literatura. Algo por ahí, pero no con la mirada nuestra. Y fíjate que hasta se puede despertar alguna vocación. Vos recién hablabas del ambientalista. Por supuesto. Yo ya estoy pensando. Ya estás pensando la nueva carrera de Norma Labarta. Mirá dónde viene a surgir. Gracias, Gigi, gracias. Gracias. Mirá, estamos conversando con María Magdalena Nasser y realmente es muy valioso todo esto. Es una forma de comunicación que es realmente muy integral por todo lo que has dicho. Claro, vos fíjate, yo empecé en 2014, ya estaba por jubilarme. Claro. En la pandemia fue una terapia. Impresionante. Leer, escribir, releerme. Y la gente, viste, escribe, porque abajo del blog dice contacto. Entonces te empiezan a llegar y vos decís, esto era inesperado. Soy el acompañamiento, 5, 15 minutos que le llevó leer el texto a alguien que no sabía o que estaba, no sé, haciendo qué. Otra cosa y apareció. Sí, la otra vez una persona, ahora no recuerdo de dónde era, me dice, no, porque me interesó digo, miren, mientras me citen de tal lado, ya está. No hay ningún problema. No, porque esto no es un fin lucrativo. No, seguro. ¿Qué me van a pagar? ¿Un euro? No. $1? No me interesa. Gigi, te vamos a agradecer y a despedir y te dejamos que la despedida vos compartas lo que quieras para cerrar este encuentro que estamos teniendo
Te agradecemos entonces, Norma, le agradecemos. Sí, por supuesto. a Pensar Gigi. que hace unos años atrás uno se jubilaba y era como que se terminaba. Se acababa todo. Sí, sí. Es Y verdad. cómo podemos empezar. O sea, un gran ejemplo nos sirve lo tuyo, Gigi, para emprender otras cosas y seguir adelante en la vida Sí. con nuevos proyectos, que eso es lo importante. Después de jubilado, tener proyectos. Un proyecto. Así que te dejamos estos minutitos, Bueno. par de minutitos para que vos cierres con lo que tengas ganas. Una lectura de Octavio Paz, que me gusta mucho, cortita. Él dice, un paisaje no es la descripción más o menos acertada de lo que ven nuestros ojos, sino la revelación de lo que está atrás de las apariencias visuales. Un paisaje nunca está referido a sí mismo, sino a otra cosa, aún más allá, tal vez la religión, otra idea del hombre y del cosmos. A lo que Manuel Mejía Vallejo nosotros le agregamos, es un escritor colombiano, y él dice, porque el paisaje es algo que vive, que palpita, que tiene pasión, que crea, que incita y que enloquece. Yo lo amo como un estado del alma.